¿Sabías que con la ayuda de Dios puedes vivir en paz incluso cuando todo a tu alrededor parece caerse? No porque los problemas se vayan, sino porque el Espíritu Santo te da una fuerza interior tan profunda que nada ni nadie puede robarte la calma. Imagina por un momento que ya no respondes con ira, que no entras en disputas sin sentido, que cada palabra y cada acción tuya brotan de un corazón lleno del fruto del Espíritu, no de los impulsos de la carne. Suena esperanzador, ¿verdad? Pues no es una ilusión, es un fruto del caminar diario con el Señor, y comienza con una decisión. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy podrías descubrir un principio que transforme tu vida emocional y espiritual como nunca antes. Antes de continuar, te invito a hacer algo sencillo, pero profundo. Ve a los comentarios y escribe con convicción: hoy elijo la paz que viene de Dios, pase lo que pase. Escríbelo como una oración de fe, como una declaración sobre tu vida. Porque cuando lo confiesas, lo siembras en tu alma, y el Espíritu de Dios hará que esa semilla crezca cuando llegue la prueba. Número 1. ¿De dónde viene la ira? Cuando te enojas, no es el mundo el que pierde el control. Eres tú quien deja de mirar a Cristo. Y lo más frecuente no es que alguien haya hecho algo imperdonable, sino que simplemente no pasó lo que tú querías. El origen de la ira está en nuestras expectativas, esas que construimos en silencio, esperando que los demás actúen como nosotros deseamos. Esperabas comprensión, respeto, gratitud, pero no lo recibiste, y en vez de entregar tu frustración a los pies de la cruz, decidiste luchar contra la realidad. Allí nace el conflicto. Debemos empezar a ver la ira no como algo inevitable, sino como una respuesta moldeada por nuestras heridas y anhelos no resueltos. Cuando alguien te interrumpe, no te reconoce o comete un error, ¿realmente es tan grave o solo está reaccionando a una expectativa herida? A menudo esperamos justicia o atención, y cuando no llegan, el yo herido toma el control, encendiendo la ira como defensa. Pero esa defensa es vana, no soluciona, solo desgasta, y lo peor, te roba la visión espiritual, porque la ira nubla la mente, distorsiona las palabras y te lleva a coactuar fuera del Espíritu. ¿Cuántas veces después de estallar te sentiste avergonzado por lo que dijiste? ¿Cuántas veces has tenido que orar por restauración porque no supiste detenerte a tiempo? Por eso, la clave está en la pausa guiada por el Espíritu. Cuando sientas la ira elevarse como una ola, no la reprimas, pero tampoco la dejes gobernar. Observa, pregúntate, ¿qué esperaba que no sucedió? A veces, solo al hacer esa pregunta, te das cuenta de que no era el otro, sino tu yo herido el que reaccionaba. Y ahí, querido amigo, es donde puedes recuperar el dominio propio, ese fruto precioso del Espíritu. Gálatas 5. El verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en dejar que Cristo gobierne tu interior. Si haces esto cada día, aunque sea unos segundos, estarás renovando tu mente y aprendiendo a vivir guiado por la sabiduría de lo alto. No se trata de negar lo que sientes, sino de presentarlo ante Dios, de desactivar la bomba antes de que estalle. Alguien dice algo que te hiere, respira. No respondas con impulso. Pregunta si lo que esperabas era justo o solo un reflejo de tu guión interno. Porque muchas veces lo que más nos hiere no es lo que nos dicen, sino lo que nosotros asumimos que debían decir o hacer. Como dice la palabra en Proverbios 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. No puedes evitar que otros actúen con imprudencia, pero sí puedes decidir no permitir que eso te robe la paz que Dios te dio. El verdadero control está en tu fe, en tu respuesta, en tu corazón sometido a Cristo. Cuando entiendes que la ira no nace de los hechos, sino de tus expectativas, comienzas a ver las cosas con los ojos del Espíritu. Esa distancia entre tú y la ofensa es el lugar
donde Dios puede hablar, consolar y guiar. Tal vez la situación no cambie, pero tú ya no eres prisionero de ella. Con el tiempo, esa obediencia se convierte en hábito y ese hábito en testimonio. Y tu vida será reflejo de aquel que, siendo ofendido, no respondió con ira, sino que encomendó su causa al Padre. Ya no necesitas levantar la voz para sentirte firme, ni reaccionar con dureza para demostrar que tienes razón. Porque cuando Cristo reina en tu corazón, aprendes que la verdadera fortaleza se manifiesta cuando eliges la mansedumbre. La palabra lo dice con claridad en Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Esa paz que ahora habita en ti no se negocia, no depende de las decisiones de otros, sino de tu decisión diaria de caminar guiado por el Espíritu. Así que cada vez que algo hiera tu corazón, vuelve a la raíz. Pregúntate, ¿qué estaba esperando? ¿Por qué me afectó tanto? ¿Vale la pena perder la comunión con Dios por esto? Si la respuesta es no, suelta. No cargues lo que no fuiste llamado a cargar. Deja que otros actúen como quieran, mientras tú decides actuar como hijo de Dios, como alguien que ha sido transformado desde adentro. No eres frágil ante la tormenta, porque tu ancla está en aquel que calma los mares. Tu paz no se busca afuera, se cultiva en la presencia de Dios. Número 2. El valor del silencio para vencer la ira. Cuando alguien te hiere con palabras, cuando sientes que la injusticia quema por dentro y tu carne quiere responder, lo más fácil es ceder al impulso, devolver el golpe, defender tu orgullo. Pero, ¿y si te dijera que el acto más poderoso no es responder, sino guardar silencio? La ira necesita leña para arder y muchas veces esa leña son nuestras palabras impensadas. ¿Cuántas veces un hogar se ha roto no por el conflicto inicial, sino por lo que se dijo durante la discusión? Lo que no se dice no se puede usar en tu contra, y lo que se dice fuera del amor deja cicatrices. El silencio, cuando nace de la sabiduría que viene de lo alto, tiene una fuerza que ninguna reacción puede igualar. No es debilidad, es dominio propio, no es evasión, es obediencia. Recordemos a nuestro Señor Jesús. Cuando fue acusado injustamente, no abrió su boca. Como dice Isaías 53:7, fue oprimido y afligido y no abrió su boca. No porque no pudiera hablar, sino porque su silencio fue testimonio de su entrega al Padre. No necesitas seguir el juego del enemigo. Cuando guardas silencio, abres un espacio para escuchar lo que hay dentro de ti. Allí, el Espíritu puede mostrarte si lo que sientes es orgullo, herida o temor. Pero si hablas al instante, te estás rindiendo al impulso. Estás reaccionando, no eligiendo. Y Dios te ha llamado a ser libre, no esclavo de tus emociones. La verdadera madurez se muestra en esos segundos donde podrías explotar, pero eliges respirar y callar. En ese momento no estás perdiendo, estás venciendo, porque el silencio te da perspectiva, te permite ver más allá de la ofensa, te permite actuar con dignidad, no con impulso. Y esa es la victoria que agrada a Dios. David, perseguido por Saúl, pudo vengarse muchas veces, pero eligió esperar en Dios. Su silencio no fue cobardía, fue fe. Así que cuando la ira toque a tu puerta, respira, calla y deja que Dios hable primero. Recuerda que cada palabra tuya tiene poder para construir o destruir. Con la práctica, ese silencio se vuelve un hábito santo. Y un día, cuando alguien te provoque, ya no sentirás la necesidad de responder. Ya no buscarás ganar la discusión, porque habrás entendido que el verdadero triunfo no es tener la última palabra, sino mantener el corazón en paz. Y sí, al principio será difícil. Tu carne querrá hablar, justificar, corregir, pero el Espíritu te enseñará que en ese momento guardar silencio es proteger tu alma y glorificar
a Dios. Así que la próxima vez que el fuego quiera salir por tu boca, respira, guarda silencio y espera en el Señor. Porque en ese momento estás eligiendo no ser esclavo de tus emociones, sino caminar como verdadero hijo del Altísimo. Número 3. Aprender a sonreír en medio de la prueba y no dejar que los problemas gobiernen tu alma. A veces, lo que necesitas no es una fórmula compleja ni una disciplina elaborada. A veces, basta con una risa sincera. Sí, una sonrisa nacida del corazón puede cambiar completamente la atmósfera que te rodea. ¿Alguna vez estuviste a punto de decir algo de lo que después te arrepentirías y de pronto te diste cuenta de lo absurda que era la situación? Esa risa no es debilidad, es sabiduría. Es el alma que recuerda que Dios tiene el control y que tu fuerza no proviene de tus circunstancias, sino de aquel que te sostiene. Muchos viven atrapados en la seriedad de sus problemas. Todo parece urgente, todo parece una batalla final. Pero cuando damos un paso atrás y recordamos que esta vida es pasajera, que los tropiezos no definen nuestro destino y que nuestro gozo no depende de lo externo, algo cambia. Dejas de pelear con lo que no puedes cambiar y comienzas a vivir con ligereza, con la confianza de un hijo que sabe que su Padre Celestial no lo abandona. Esa ligereza, esa capacidad de sonreír, aun cuando todo parece ir mal, es una señal de madurez espiritual. Porque la alegría que viene de Dios no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Él está con nosotros. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. La ciencia moderna puede hablar de endorfinas, del cortisol, del sistema nervioso, pero el creyente sabe que el gozo del Señor es su fortaleza, como lo declara Nehemías 8:10. La risa sana, aligera la carga, abre puertas y muchas veces apaga fuegos que podrían habernos consumido. No se trata de burlarte de otros, ni de hacerte el fuerte ignorando el dolor. Se trata de reconocer que no todo merece tus lágrimas, que muchas veces el enemigo quiere que caigas en desesperación por cosas que, desde la mirada de la eternidad, son pequeñas. Puedes reírte de tus errores, de tus fallas, de esas situaciones que antes te habrían hecho perder el control, porque ahora entiendes que la victoria ya fue ganada en la cruz. Cada vez que eliges reír en lugar de estallar en ira, estás entrenando tu alma para responder desde la gracia. Estás eligiendo ser libre. Estás recordando que no eres esclavo de tus emociones, sino templo del Espíritu Santo. Con el tiempo, eso se convierte en un testimonio. La gente comenzará a notar que ya no reaccionas igual, que hay una serenidad en ti que no depende del clima, ni del trato ajeno, ni del resultado. Hay un brillo en tus ojos que nace de saber en quién has creído. Y sí, puede que la situación no cambie, pero tú ya no eres el mismo, porque el que puede reírse en medio de la tormenta ha aprendido a ver con ojos del cielo. Ha decidido no quedarse atrapado en el drama, sino elevarse por encima con una sonrisa de fe. No necesitas citar a sabios del mundo para entender esto. Basta con mirar a Jesús. En medio de la cruz, oró por sus verdugos. No hubo burla ni desprecio, pero sí una entrega que venció al odio con amor. Si Él pudo perdonar desde el madero, ¿cómo no vamos nosotros a poder sonreír ante una crítica, una caída, un malentendido? La risa, bien guiada, es una afirmación poderosa. Nada me robará el gozo que el Señor me ha dado. Así que la próxima vez que la vida intente apagar tu luz, recuerda esto. Respira, levanta la mirada y sonríe. Porque cada vez que eliges la alegría en medio de la prueba, estás declarando que el enemigo no tiene la última palabra, que tu Dios reina y que tu corazón le pertenece solo a Él. Número 4. Piensa en la victoria eterna, no en la batalla del momento. Hay ocasiones en la vida en las que puedes tener la razón, pero perder algo
infinitamente más valioso, el amor, la comunión, la paz. Puedes demostrar que tu argumento era el correcto, que tus palabras tenían fundamento, que tú sabías lo que decías. Pero si para lograrlo sembraste rencor, heriste el corazón de alguien o rompiste un lazo que Dios te había dado, ¿puede eso llamarse victoria? No, porque la verdadera victoria, la que cuenta delante del Señor, es la que edifica, no la que destruye. Como dice la Escritura en Romanos 14:19, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La mayoría de las discusiones que nos quitan la paz no necesitan vencedores, necesitan corazones dispuestos a comprender. Y cuando dejamos que el ego nos controle, podemos terminar perdiendo lo que tardamos años en construir. Una relación, un testimonio, una confianza que reflejaba a Cristo. Demasiados hermanos viven atrapados en la necesidad de tener siempre la última palabra, de probar que no se equivocan. Pero eso no es señal de madurez, sino una inseguridad disfrazada. Porque cuando tu identidad está firme en Cristo, ya no necesitas ganar cada discusión. Aprendes a callar con dignidad, a ceder por amor, a mirar más allá del momento y pensar en la eternidad. ¿De qué sirve tener razón si terminas solo? ¿Qué valor tiene imponer un punto si hiere el alma del otro? ¿Qué tal si, en lugar de pelear, eliges conservar la paz, cuidar el vínculo y dejar que el Señor defienda tu causa? En Proverbios 17:14 se nos advierte: el comienzo de la contienda es como soltar las aguas. Deja, pues, la disputa antes que se enrede. Cada vez que te veas en medio de una discusión, detente un momento y pregúntate con sinceridad: ¿esto que voy a decir va a construir o a derribar? ¿Estoy hablando por amor o por orgullo? El ego nos empuja a pelear por causas pequeñas, por heridas del momento, mientras el Espíritu nos invita a pensar en lo que realmente importa: la unidad, la gracia, la obediencia a Dios. No se trata de rendirse ni de ser indiferente, sino de tener discernimiento para escoger las batallas que valen la pena. A veces, el mayor acto de fe es retirarse del conflicto con mansedumbre y sin resentimiento, como hizo Abraham con Lot, cuando se dio la mejor tierra por amor a la paz. Génesis 13, 8, 9. Abraham sabía que lo más importante no era el terreno, sino el testimonio, la obediencia, la confianza en que Dios le daría lo mejor. Y aunque hoy muchos estudios hablan sobre los beneficios emocionales de la empatía y la paciencia, nosotros sabemos que el mayor ejemplo no viene de la ciencia, sino de Cristo mismo. Él no vino a ganar argumentos, vino a salvar almas. Él no humilló a los que no entendían, los levantó con verdad y compasión. Entonces, cuando estés en desacuerdo con alguien que amas, puedes alzar la voz, exigir tener la razón, o puedes guardar silencio, orar, respirar y preguntarte: ¿qué es lo que Dios quiere que preserve aquí? ¿El vínculo o mi orgullo? Porque esa pausa, esa decisión de no responder con ira, puede cambiar el rumbo de una relación. Puedes elegir soltar una frase que lastimaría, aunque te hiciera sentir vencedor. Puedes elegir sembrar paz, y esa semilla, con el tiempo, dará fruto. Serás una persona más confiable, más madura, más parecida a Jesús. La gente sentirá que puede hablar contigo sin miedo, que aún en desacuerdo hay respeto. Verán que no necesitas imponerte para sentirte valioso, que sabes ver más allá del momento y cuidar lo que Dios ha puesto en tus manos. Esta no es una renuncia a tu voz, es una afirmación de tu carácter. Porque quien solo discute para imponerse sigue preso del ego. Pero quien elige la visión de reino, quien sabe cuándo hablar y cuándo ceder, está edificando algo más grande que un argumento ganado. Está edificando una vida de paz. Y esa, querido oyente, es la única victoria que vale la pena perseguir. Como dice Filipenses 4:7, la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Número 5. Transforma la lucha contra el enojo en una batalla espiritual que te acerca más al carácter de Cristo. Cada vez que alguien intenta provocarte, tienes dos opciones. Puedes reaccionar según la carne, como lo haría el viejo hombre, o puedes verlo como una oportunidad enviada por el Señor para moldearte, para ejercitar el fruto del Espíritu. Ahí está el verdadero desafío del creyente maduro. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de rendirlo al Señor y permitir que Él transforme esa emoción en fortaleza. Imagina que cada vez que alguien te ofende, no estás perdiendo el control, sino ganando terreno en tu caminar con Dios. Como decía el apóstol Pablo, antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. El autocontrol no es un juego, es una disciplina santa, un entrenamiento diario que fortalece tu carácter a la imagen del Hijo. Cuando decides mirar cada momento de tensión como una oportunidad divina y no como una injusticia personal, dejas de ser víctima de tus emociones y comienzas a ser guiado por el Espíritu. La próxima vez que sientas que la ira quiere gobernarte, di en tu interior: esta es otra prueba y por la gracia de Dios la voy a superar. No pelees contra la situación, úsala para glorificar al Señor. Conviértela en tu campo de entrenamiento, como hizo David en el desierto antes de enfrentar a Goliat. Él no se convirtió en guerrero el día de la batalla, fue entrenado en lo oculto. Así también tú. Cada provocación es una pesa espiritual que fortalece tu paciencia y tu fe. Cuanto más las enfrentas con mansedumbre, más fuerte te haces. Cuanto más respondes con gracia, más te pareces a Jesús. Y esa fortaleza no solo transforma tu corazón, también impacta a quienes te rodean. Te conviertes en una presencia que irradia paz, sin necesidad de levantar la voz ni imponer respeto con fuerza. Haz de esto una meta diaria. Al despertar, ora: Señor, ayúdame hoy a vencerme a mí mismo, a responder con tu amor, a vivir en el dominio propio que tú me has dado. No importa quién te provoque, no importa qué plan falle, tú decides responder con sabiduría. Y si hoy caes, mañana puedes intentarlo de nuevo, porque Dios no te llama a ser perfecto, sino a perseverar. La clave está en estar preparado. Ya sabes que vendrán momentos difíciles. Sabes que alguien dirá algo que dolerá, que no todo saldrá como deseas. Así que, en vez de sorprenderte, ora antes, busca al Señor antes, fortalece tu mente en la palabra antes, y cuando llegue la prueba, repite con convicción: esta batalla ya la conozco, y con Cristo a mi lado, sé cómo vencerla. Esa preparación espiritual es lo que distingue a los que reaccionan por impulso de los que responden con sabiduría. No se trata de estoicismo ni de filosofías humanas. Se trata de fe viva, de la obra del Espíritu en tu interior. Porque tú no estás solo, tienes al Consolador contigo. Y ese poder se activa cada vez que eliges el bien sobre el mal, cada vez que eliges la paz sobre el enojo, cada vez que eliges callar para no herir. Con el tiempo, esto se vuelve parte de tu ser. Ya no reaccionas, actúas. Ya no necesitas defenderte, porque tu defensa es el Señor. Como dice Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Y los que te observan notarán el cambio. Verán que no te quiebras. Verán que no necesitas imponerte con palabras, porque tu paz habla más fuerte que cualquier argumento. Y eso no depende de lo que esté afuera, depende de una decisión tuya: vivir conforme al Espíritu. Así que cada vez que sientas esa chispa dentro de ti, recuerda, esto no es una amenaza, es una oportunidad. Y tú estás aquí, no para caer, sino para crecer. Porque mantener la calma
no es debilidad, es la prueba de que Cristo reina en ti. Y cada vez que eliges la paz, estás venciendo la batalla más grande de todas, la del yo contra el yo. Número 6. Aceptar la realidad de la vida y de las personas es una de las lecciones más difíciles para el corazón humano, pero también una de las más necesarias para vivir en la paz que Dios nos ha prometido. Muchas veces no sufrimos por lo que sucede, sino por lo que esperábamos que sucediera. Nos duele cuando la vida no sigue el guión que nosotros escribimos en nuestra mente. Nos enojamos cuando los demás no actúan como creemos que deberían. Pero hermano, ¿y si ese dolor no viniera de lo que está pasando afuera, sino de nuestras expectativas no rendidas al Señor? ¿Y si la verdadera libertad no consistiera en cambiarlo todo, sino en entregarle todo a Dios y confiar? Aceptar no es rendirse, es reconocer que solo Él tiene el control. Como dijo el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. No porque todo fuera fácil para él, sino porque había aprendido a mirar la vida desde la soberanía de Dios. ¿Cuántas veces has sentido frustración porque alguien te falló, porque no reaccionaron como tú lo harías? Pero recuerda, ellos no son tú. No conocen tus heridas, tus luchas, ni la obra que Dios ha hecho en tu interior. Esperar que todos actúen igual que tú es pedirle al mundo una perfección que solo Cristo puede ofrecer. Cuanto más exigimos que todo sea como lo soñamos, más fácil es que nuestro espíritu se quebrante. Pero el Señor nos llama a soltar, no a controlar. Cuando David fue traicionado por su propio hijo Absalón, él no se levantó con furia contra Dios ni contra la situación. Se apartó en oración, aceptó el dolor y confió en que si el Señor quería restaurarlo, lo haría. Así también tú, cuando algo no salga como esperas, recuerda, tal vez no era para ti. Tal vez Dios está protegiéndote de algo que no ves. Aceptar la realidad no es pasividad, es sabiduría celestial. Es saber que el plan de Dios no siempre sigue nuestro calendario, pero sí es perfecto. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando comprendes eso, dejas de pelear con lo inevitable y empiezas a vivir con fe. Si estás en medio de una tormenta, no sirve de nada gritarle al cielo. Lo que sí puedes hacer es refugiarte en aquel que calma las tormentas. Cada decepción es una oportunidad para confiar más. La próxima vez que alguien no responda como esperabas, pregúntate, ¿esto es realmente una injusticia o solo no encaja con lo que yo deseaba? Muchas veces confundimos frustración con maldad. La gente no está aquí para cumplir nuestras expectativas. Y cuando sueltas esa carga, descubres una libertad profunda. Ya no reaccionas con ira, porque sabes que tu paz no depende de las circunstancias, sino del príncipe de paz que habita en ti. Jesús, cuando fue incomprendido, traicionado y abandonado, no buscó venganza ni control. Se mantuvo firme, porque sabía que su Padre estaba en control de todo. Y así como Él, también nosotros podemos responder desde la calma, no desde la rabia. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas confiar en que Dios está obrando, incluso en lo que no comprendes. Entrena tu corazón a soltar lo que no puedes cambiar. Tu actitud, tu fe, tu obediencia, eso sí está en tus manos. Y cuando eliges aceptar con humildad, no te estás rindiendo, te estás alineando con el propósito de Dios. Porque al final, aceptar no te hace débil, te hace libre. Libre de la tiranía de tus propios planes. Libre de cargar con una frustración que no viene de Dios. Libre para vivir cada día con gratitud, como un peregrino que sabe que su hogar no está aquí, sino en la eternidad. Como dice 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales,
pero las que no se ven son eternas. Y cuando vives así, ya no eres víctima del cambio. Eres un hijo de Dios que aprende a caminar con gozo, aún en medio de lo incierto. Número 7. No te tomes las cosas como si fueran contra ti, porque muchas veces no lo son. A lo largo del ministerio he visto a tantas personas heridas por palabras, miradas o rechazos que no hablaban de ellas, sino del corazón dolido de quien las pronunciaba. Cuando alguien te hiere, no siempre está hablando de ti. Muchas veces está reflejando lo que hay dentro de él. Recuerda lo que dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si otros hablan con enojo, con desprecio, con burla, no es porque tú valgas menos, sino porque ellos están cargando algo que todavía no han rendido al Señor. Mira a Jesús cuando fue acusado falsamente, escupido, despreciado, no respondió con ira, no se defendió. Él sabía quién era y no necesitaba que los hombres lo validaran. En Lucas 23:34 dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso no fue debilidad, fue fuerza en su forma más pura, porque cuando tú sabes a quién perteneces, no necesitas demostrar nada. No eres responsable del veneno que otros llevan en su alma. No tienes por qué dejar que entre en la tuya. Si alguien te critica o te rechaza, detente y ora. Pregúntale al Señor: ¿esto viene de ti o es solo un reflejo del dolor de esa persona? Y muchas veces Él te mostrará que no tienes por qué cargar con lo que no es tuyo. Respira, guarda silencio, deja que esas palabras caigan como piedras lanzadas al viento. No las recojas, no las guardes en tu corazón. Recuerda a David cuando fue maldecido por Simei mientras huía de Absalón. Sus hombres querían callarlo con la espada, pero David dijo en 2 Samuel 16:10: Dejadle que maldiga, porque Jehová se lo ha dicho. ¡Qué sabiduría, qué templanza! David no reaccionó desde el orgullo, sino desde una fe que sabía que Dios tenía el control. Y tú también puedes responder así, no desde la herida, sino desde la paz que solo el Espíritu Santo puede dar. No necesitas justificarte, no necesitas defenderte ante cada comentario. Tu valor no está en manos del mundo, está en manos del Creador. Él fue quien te formó, quien te dio nombre, quien te llamó hijo. Isaías 43:1 lo declara: No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando esta verdad vive en ti, ya no necesitas vivir pendiente de la aprobación ajena. Tu paz no está en venta, no depende de un trato amable ni de la comprensión de los demás. Está anclada en Cristo y eso la hace firme. Al principio quizás te cueste, querrás responder, defender tu honor, decir tu versión, pero con el tiempo, si perseveras, notarás algo hermoso. Las críticas dolerán menos, las ofensas se volverán menos personales y comenzarás a ver al prójimo con más compasión. Entenderás que muchos hablan desde su propio dolor y eso te dará libertad. Porque la verdadera libertad no es que los demás cambien, sino que tú seas transformado en tu manera de ver. Tú eres dueño de tu mundo interior cuando lo entregas al Señor. Nadie puede robarte la paz si tú no se la entregas. Así que mantente firme, mantente sereno y sigue caminando con la frente en alto, sabiendo que tu identidad no depende de la mirada de los hombres, sino de la verdad eterna de Dios. Esa es la libertad que el mundo no puede quitar. Número 8. La ira jamás trae fruto de justicia. Cuando alguien te hiere, cuando la injusticia te quema por dentro y sientes que lo correcto sería levantar la voz, devolver el golpe, hacer justicia por tu propia mano, recuerda esto: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así lo dice Santiago 1:20. Es natural que el enojo toque la puerta del corazón, pero no es sabio dejarlo entrar, porque cada vez
que eliges dejarte llevar por la ira, estás entregando el control de tu alma al enemigo. Él quiere verte explotar, quiere verte reaccionar, porque en ese momento pierdes autoridad espiritual y te conviertes en esclavo de tus emociones. Piensa en Moisés. Era un hombre cercano a Dios, llamado a guiar a su pueblo, pero en un momento de ira golpeó la roca en lugar de hablarle como Dios había ordenado. El resultado: no pudo entrar en la tierra prometida. Números 20, 10, 12. La ira no solo te aleja de las personas, puede incluso alejarte de los planes de Dios si no la entregas a tiempo. Porque lo que pudo haber sido resuelto con calma, con sabiduría, con oración, se transforma en un campo de batalla donde todos pierden. La ira nunca soluciona nada. Es como echar leña al fuego y esperar que se apague. Al contrario, enciende más el conflicto, distorsiona la verdad, endurece corazones. Lo que pudo ser un malentendido se convierte en herida abierta, y lo que era una oportunidad para crecer se vuelve una cadena que te atrapa. Por eso, el sabio, el hombre o la mujer llena del Espíritu, aprende a detenerse, aprende a respirar, a orar, a decir: Señor, no permitas que esta emoción gobierne sobre mí. Cuando entiendes que la ira no te lleva al Sosisam, a la solución, sino que te aleja de ella, comienzas a valorar tu paz como un tesoro. Comienzas a proteger tu interior, porque cada explosión emocional cobra un precio alto. Tu testimonio, tu credibilidad, tu serenidad. No se trata de negar lo que sientes, sino de decidir cómo responder. Cuando la emoción suba, haz una pausa. Recuerda quién eres en Cristo. No eres una marioneta del enojo, eres templo del Espíritu Santo. Puedes elegir el silencio cuando otros gritan. Puedes responder con mansedumbre cuando te provocan. No es debilidad, es dominio propio. Es sabiduría del cielo. No todos lo entienden, pero los que han sido formados por el Espíritu saben que la calma es más poderosa que cualquier grito. Jesús, ante la burla, la injusticia, el dolor, no devolvió mal por mal. Él guardó silencio, confió en el Padre y venció. Cada vez que el enojo quiera apoderarse de ti, imagina que tienes un interruptor en tu interior. Y tú decides si lo enciendes o lo apagas. Tú decides si permites que el fuego consuma todo, o si lo apagas con oración, con discernimiento, con paciencia. Dite a ti mismo: esta situación no merece mi paz. No voy a regalarle mi calma al enemigo. A veces lo más sabio será callar. Otras veces hablar con verdad y amor. Pero en todo momento actúa desde el fruto del Espíritu, no desde la herida. Con el tiempo desarrollarás una fortaleza interior que no todos conocen. Como una roca en medio de la tormenta, nada podrá mover tu fe, tu equilibrio, tu serenidad. Porque mientras el mundo se agota en peleas inútiles, tú caminarás en paz, firme, guiado por el Espíritu. La ira puede hacerte sentir poderoso por un instante, pero la paz te sostiene toda la vida. No reacciones, responde. No pelees para ganar discusiones. Lucha para guardar tu alma. Porque el verdadero vencedor no es el que derrota al otro, sino el que vence su propia carne. Número 9. Aferrarse al resentimiento. Es como tomar una piedra ardiente con la mano esperando lanzarla a quien te hirió. Pero mientras esperas el momento, te quemas tú. Cada vez que eliges revivir esa ofensa, cada vez que guardas silencio exterior, pero en tu interior alimentas la herida, no estás castigando al otro. Estás atando tu alma a un pasado que Cristo ya quiere redimir. El enemigo se deleita cuando mantenemos abiertas las puertas al rencor, porque sabe que un corazón amargado no puede caminar en libertad. Pero Dios tiene otro plan para ti. En Efesios 4, 31, 32, el apóstol Pablo nos exhorta: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira,
gritería y maledicencia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonar no significa justificar el mal que te hicieron. Tampoco es olvidar como si nada hubiese pasado. Es una decisión sagrada de ya no vivir encadenado a esa historia. Es decir, mi bienestar, mi salud espiritual, mi comunión con Dios valen más que este dolor. Y sí, hay momentos donde uno se pregunta, ¿pero cómo perdonar si no hubo arrepentimiento? Si esa persona sigue su vida como si nada. Hermano, hermana, el perdón no es para ellos, es para ti, para que puedas avanzar sin llevar sobre tu espalda una carga que solo Dios puede quitar. Jesús nos enseñó en Mateo 6:14 que si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Piensa en José, el hijo de Jacob. Fue vendido por sus propios hermanos, traicionado, olvidado. Pero cuando tuvo poder en Egipto, no buscó venganza. Lloró, abrazó y perdonó, porque entendía que el perdón lo hacía libre, lo conectaba con el propósito divino. Cuando eliges soltar, no estás perdiendo, estás ganando la paz, la visión, la vida abundante que Dios quiere para ti. Comienza por reconocer que la ira y el rencor no son aliados, son ladrones. Te roban la esperanza, la salud, el gozo. Luego decide, hoy suelto, hoy entrego esto en manos del Señor, hoy declaro mi libertad. No necesitas un acto dramático, no necesitas una disculpa. El perdón verdadero ocurre en lo secreto, entre tú y Dios. Y cuando lo haces, algo poderoso sucede en lo invisible. Las cadenas caen, el corazón se aligera. Como dice Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Estudios pueden respaldarlo. La ciencia puede observar los beneficios, pero nada se compara con lo que el Espíritu Santo obra cuando decides perdonar. No porque el mundo sea justo, sino porque tú ya no quieres que el dolor te defina. A veces no tendrás todas las respuestas. A veces el otro no cambiará, pero eso no impide que tú seas libre, porque tu libertad no depende de la confesión del otro, sino de tu rendición delante del Señor. Cada vez que la herida quiera volver a abrirse, recuerda, tú no eres esa herida. Tú eres hijo del Dios que hace nuevas todas las cosas. Puedes seguir alimentando el resentimiento o puedes permitir que Dios construya algo nuevo desde tu sanación. Cada paso que des soltando, aunque sea pequeño, es un paso hacia tu sanidad, porque el verdadero poder no está en devolver el mal, sino en avanzar con el corazón limpio. Suelta, no porque el otro lo merezca, suelta porque tú mereces caminar con la cabeza en alto, sin cargas ocultas, sin venenos antiguos. Suelta porque el Señor tiene un futuro glorioso para ti y no puedes abrazarlo con las manos ocupadas en el pasado. Y cuando finalmente lo hagas, sentirás una paz que sobrepasa todo entendimiento, como si un peso invisible hubiera caído de tus hombros. Entonces sabrás que el perdón no fue para ellos. Fue el regalo que Dios puso en tus manos para devolverte la vida. Y esa vida en Cristo nadie te la puede quitar. Número 10. Tu llamado como creyente no es controlar, sino guiar con amor. Cuando ves que alguien en tu familia se aleja de lo que tú sabes que es correcto, cuando toman decisiones que tú jamás hubieras tomado, lo más fácil es enojarse, frustrarse, querer intervenir, corregir a la fuerza. Pero ese impulso nace muchas veces del olvido de nuestro verdadero propósito como hijos de Dios. No hemos sido llamados a ser señores sobre otros, sino siervos. No fuimos enviados para imponer, sino para mostrar el camino con humildad y paciencia, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Mira cómo actuó el padre del hijo pródigo. No lo detuvo, no lo obligó a quedarse, no lo retuvo con gritos ni amenazas, lo dejó ir, pero también lo esperó con los brazos abiertos.
sin reproches, sin imponer condiciones. Lucas 15, 11, 24. Ese es el amor que guía. Ese es el amor que transforma. Porque no fuerza, espera, no exige, ofrece, no condena, abraza. Cuando entendemos eso, dejamos de querer que los demás se ajusten a nuestras expectativas y empezamos a vivir desde la gracia. El enojo muchas veces nace cuando confundimos el amor con el control. Pensamos que porque amamos, tenemos derecho a decidir por otros, a marcarles el camino, a exigir obediencia. Pero 1 Corintios 13, 4, 5 dice: el amor es sufrido, es benigno, no se irrita, no guarda rencor. El verdadero amor reconoce que cada persona tiene su camino, que cada alma tiene su encuentro con Dios en el tiempo del Espíritu, no en el nuestro, y que nuestra tarea es sembrar, no forzar la cosecha. Nuestra labor no es imponer, sino vivir de tal forma que los demás vean en nosotros la luz de Cristo. Como dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En la vida familiar, esto es aún más real. Como padres, como hermanos, como abuelos, como hijos, nuestra mayor influencia no está en lo que decimos, sino en cómo vivimos. El testimonio silente de una vida íntegra habla más que 1000 correcciones. Y cuando amamos sin condiciones, sembramos en tierra fértil. Tal vez no veas fruto inmediato, tal vez te duela ver que no siguen tus consejos, pero no olvides que nuestro llamado no es a cosechar, sino a sembrar con fidelidad. Como lo hizo Ana, la madre de Samuel, que oró por su hijo, lo dedicó al Señor y lo dejó en manos de Dios. 1 Samuel 1, 27, 28. A veces, lo que tu ser querido necesita no es otro sermón, sino una presencia que no juzga, un oído que escucha, una oración hecha en secreto, un abrazo en el momento preciso. Eso transforma más que cualquier intento de control. Y mientras tú cambias tu enfoque, el enojo cede, la frustración se disuelve. Ya no necesitas tener la última palabra, porque sabes que tu paz no depende de que ellos hagan lo que tú esperas, sino de que tú respondas como Cristo espera. Respira hondo cuando la frustración te visite. Ora, pregúntate, ¿qué ejemplo estoy dando ahora? ¿Estoy reflejando a Jesús con mi actitud? Quizás debas callar y esperar. Tal vez debas aconsejar solo una vez y luego confiar. Tal vez debas amar incluso cuando no entiendes. Y en esa decisión estarás cumpliendo tu propósito. Serás como una lámpara que alumbra sin gritar, como una raíz que sostiene sin ser vista. Porque la verdadera autoridad espiritual no necesita levantar la voz. Se establece con el testimonio constante, con la dulzura del fruto del Espíritu. Y así, sin forzar, sin presionar, empezarás a ver cómo cambian las relaciones. Y aun si no cambian, tú habrás sido transformado. Porque aprendiste que el mayor liderazgo no está en dirigir, sino en servir. No en controlar, sino en amar. Y eso es lo que al final deja huella en el corazón de quienes te rodean. Número 11. Aprender a ver los acontecimientos con los ojos de la fe cambia por completo nuestra reacción ante la vida. Muchas veces, cuando algo nos hiere o nos molesta, no es tanto el hecho lo que causa el enojo, sino lo que creemos que ese hecho significa. Pero el Señor nos llama a renovar nuestra mente. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No se trata simplemente de pensar diferente, sino de ver los hechos desde una perspectiva divina, no carnal. Imagina que alguien te contradice, te ignora, incumple su palabra. Ese es el hecho. Pero lo que sigue es lo que determina todo. Si piensas, no me valoran, me están rechazando, siempre me hacen lo mismo,
entonces estás permitiendo que creencias distorsionadas controlen tus emociones. Así fue con los hermanos de José. Cuando vieron que su padre lo amaba más, interpretaron el hecho como rechazo hacia ellos. Esa creencia equivocada los llevó al odio, y el odio a una acción terrible. Pero José, muchos años después, al mirar hacia atrás, no vio traición, vio el propósito de Dios. En Génesis 50:20 les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Él eligió una interpretación basada en la fe, no en el dolor. El enojo, la frustración, la tristeza, muchas veces no provienen directamente de lo que ocurrió, sino de lo que creemos que ocurrió. Pero ahí, hermano, hay un espacio sagrado donde puedes decidir no ceder el control. Ese espacio es donde el Espíritu Santo quiere obrar. Pregúntate: ¿es esto realmente así como lo estoy viendo? ¿Es justo lo que estoy pensando? ¿Estoy dejando que una mentira tome el lugar de la verdad? El salmista también se detuvo en medio de su aflicción. En el Salmo 42:5 dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Cuando cuestionas tus pensamientos, cuando no los aceptas como verdad absoluta, comienzas a tomar dominio sobre ti mismo. El Espíritu Santo te guía a toda verdad. Él te recuerda que no todo lo que piensas es lo que Dios piensa. Y ahí nace un nuevo efecto. Lo que antes era rabia, ahora se convierte en templanza. Lo que antes te robaba la paz, ahora te hace madurar. Como Pedro, que al principio respondía con espada, pero con el tiempo aprendió a pastorear con gracia. La psicología podrá llamar a esto reestructuración cognitiva, pero en el reino de Dios esto es renovación del entendimiento, fruto del Espíritu, discernimiento. No es que los problemas desaparezcan, sino que aprendes a enfrentarlos como lo haría Cristo. El mismo Jesús, ante el rechazo, ante la burla, ante la injusticia, no permitió que esas emociones le dominaran. Él oró, perdonó y obedeció. Su fortaleza no estaba en reaccionar, sino en permanecer en el amor del Padre. Cada vez que algo te provoque, haz una pausa, ora, pídele al Señor que te muestre la verdad. Pregúntale: ¿qué está pasando realmente? ¿Qué estoy creyendo? ¿Qué dice tu palabra sobre esto? ¿Cómo quieres que lo vea, Señor? Y en esa búsqueda, Él te mostrará una perspectiva más alta, más sabia. Como dice Isaías 55:9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así comienzas a vivir con dominio propio, no como esclavo del enojo, sino como siervo del Altísimo. Ya no reaccionas como todos, porque tienes el Espíritu de Dios en ti. Ya no cedes tu paz con facilidad, porque sabes que te ha sido dada como regalo. No puedes controlar todo lo que ocurre, pero sí puedes decidir, con la ayuda de Dios, cómo lo interpretas, cómo lo enfrentas y cómo permites que te transforme. Y eso, hermano, es verdadera libertad. Número 12. Cuando el conflicto aparece y la tensión comienza a apretar el corazón, muchos se quedan atrapados en lo que salió mal, girando en círculos entre reclamos, justificaciones y silencios fríos. Pero si realmente queremos seguir los pasos de Cristo y caminar en sabiduría, no basta con señalar el error. Hay que dar un paso más. Hay que buscar la paz con un corazón sincero, proponiendo una solución y comprometiéndonos de verdad a restaurar lo que se quebró. Recuerda las palabras de Jesús en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No se trata solo de evitar el conflicto, sino de construir puentes donde antes hubo muros. Muchas veces, la ira no es más que el llanto ahogado de un alma que perdió la esperanza. Es la forma en que alguien dice sin palabras: estoy herido
y no sé cómo salir de esto. En esos momentos, lo que el corazón herido necesita no es una explicación larga ni excusas repetidas, sino una señal clara de que existe un camino hacia la reconciliación. Quiere ver que no vas a quedarte justificando el pasado, sino que estás dispuesto a hacer algo nuevo. Por eso, después de escuchar de verdad, de mirar con compasión, el siguiente paso es proponer una solución concreta. No es suficiente decir perdóname por compromiso. El arrepentimiento verdadero se traduce en acción. Piensa en Zaqueo, aquel recaudador de impuestos que al encontrarse con Jesús no solo confesó sus faltas, sino que dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Lucas 19:8. Eso es lo que transforma una relación, una decisión activa de restaurar, de sanar, de no repetir el daño. Tal vez tú también has dicho algo que hirió, has actuado sin pensar o te alejaste cuando más te necesitaban. No lo niegues, no corras a buscar justificaciones, reconócelo con humildad y luego ofrece un camino. Lo siento por lo que hice. A partir de hoy me comprometo a estar más presente, a ser más prudente con mis palabras. Y si alguna vez vuelvo a fallar, quiero que me lo digas, porque deseo crecer y no herirte más. Esa actitud, esa apertura, cambia el tono de la conversación. La otra persona ya no te ve como alguien que está a la defensiva, sino como alguien que quiere caminar con ella hacia un futuro mejor. El enojo pierde fuerza cuando se encuentra con una intención sincera. No son las 1000 disculpas las que sanan, sino la disposición a ser diferente. Como dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. No estamos llamados a tener siempre la razón, sino a vivir en verdad y amor. Y esto no es teoría, lo vemos también en la experiencia diaria. Donde hay acciones firmes y compromisos reales, la confianza rota comienza a ser restaurada. No con promesas vacías, sino con constancia. Proverbios 26 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Sé tú ese hombre, esa mujer de palabra, porque cuando dices que harás algo y lo cumples, edificas sobre roca. Esa es la clase de carácter que deja huella. No necesitas usar frases grandilocuentes ni esperar el momento perfecto. A veces basta con mirar a los ojos a quien has herido y decirle: estoy aquí, quiero cambiar, y esto es lo que haré para que no vuelva a pasar. Esa simple frase abre puertas, derrite muros y trae sanidad. Porque cada conflicto puede ser tierra fértil donde con amor se siembran semillas de respeto, comprensión y crecimiento. No se trata de evitar el dolor, sino de usarlo para transformarse. Así que la próxima vez que enfrentes un conflicto, no te encierres en la culpa ni en el orgullo. Escucha con atención, responde con humildad y comprométete con fidelidad. Proponer una solución y cumplir tu palabra no solo traerá paz a esa situación, sino que te hará crecer como hijo de Dios. Y al final del día, cuando mires atrás, sabrás que hiciste todo lo que estaba en tus manos para construir, sanar y avanzar. Esa es la victoria que realmente importa. Y empieza cuando decides ser parte de la solución, no del problema. Número 13. Sé consciente de lo que ocurre en tu cuerpo cuando el enojo empieza a tocar la puerta de tu corazón. Porque la ira no es solo un pensamiento que cruza tu mente, también se manifiesta en lo físico. Tu pecho se aprieta, tu respiración se acorta, tus hombros se endurecen, tus manos se cierran. El cuerpo habla antes de que tú lo notes. Y si aprendes a escucharlo, puedes evitar muchas caídas. Es como una alarma que Dios ha puesto en ti
para advertirte. Detente, algo se está moviendo dentro de ti. Elige bien tu próxima respuesta. Recuerda al profeta Elías. Después de una gran victoria espiritual, cayó en una angustia tan profunda que su cuerpo se debilitó. El Señor no le dio primero una palabra, sino descanso, alimento y silencio. Primero Reyes 19:5-8. El Señor conoce nuestras emociones y también nos llama a atender nuestro cuerpo, a no ignorar sus señales, porque muchas veces el primer paso hacia la paz es reconocer que estamos tensos, agitados, a punto de decir algo que después lamentaremos. La palabra dice en Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. No se trata de fingir que no estás enojado, sino de invitar al Espíritu Santo en medio del torbellino. Y para eso necesitas darte cuenta de lo que está ocurriendo por dentro. Detente, respira, suelta los hombros, relaja tus manos, haz una pausa consciente. Porque esa pausa puede ser la diferencia entre una reacción destructiva y una respuesta guiada por el amor. Jesús, cuando enfrentó el enojo de los fariseos, cuando fue provocado, no reaccionó como hombre común. Su respuesta nacía de un corazón lleno del Espíritu. Cuando sanó en sábado, lo hizo con autoridad, pero sin alterarse. Su cuerpo no era gobernado por la presión externa, sino por la paz del Padre. Y tú también puedes caminar así. No necesitas ir a un monte apartado para alcanzar esta conciencia. Basta con observar lo que sientes cuando alguien te contradice, cuando te hieren sin razón. Reconoce cómo tu cuerpo cambia y en ese momento ora. Di: Señor, ayúdame a responder como tú responderías. Esa breve oración puede detener la tormenta. No es represión, es redención. No es miedo, es dominio propio, ese fruto precioso del Espíritu que Pablo menciona en Gálatas 5:23. Cada vez que eliges frenar el impulso y cederle el control a Dios, estás construyendo una fortaleza interior que el mundo no puede quebrar. Imagina lo que sería tu vida si, ante cada provocación, tu primer instinto fuera mirar hacia adentro y no estallar. ¿Cuántas palabras no dichas te ahorrarían lágrimas? ¿Cuántas discusiones se evitarían? ¿Cuánta paz conservarías para lo que realmente vale? No se trata de dejar de sentir, sino de no dejarte arrastrar. Como el salmista que clama: examina, oh Dios, mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139:23. Tú también puedes pedirle al Señor que te enseñe a conocerte, a leer tu interior con humildad. Y con el tiempo, esto se vuelve parte de ti. Ya no necesitarás recordártelo cada vez. Tu cuerpo, rendido al Espíritu, empezará a guiarte con suavidad, te alertará. Y tú elegirás no reaccionar desde la carne, sino responder desde la gracia. Porque quien domina su cuerpo, no solo cuida su salud, cuida también su testimonio. Y quien domina su mente, no vive a merced de lo que siente, sino bajo el señorío de Cristo. En un mundo donde muchos explotan sin pensar, tú puedes ser diferente. No porque no sientas, sino porque sabes sentir sin perderte en el enojo. Esa es la verdadera fortaleza, y empieza cuando aprendes a escuchar el lenguaje que Dios ha escrito en ti. Tu cuerpo, tu respiración, tus latidos. Si aprendes a leerlos, aprenderás también a vivir en victoria. Número 14. Aprende a ser sabio en las relaciones. No todos merecen un lugar en tu vida. No porque seas altivo, sino porque has comprendido que la paz que Dios ha depositado en tu corazón es un don que no puedes entregar a cualquiera. Hay personas que llegan como bendición, como instrumentos que el Señor usa para animarte, para fortalecer tu fe, para caminar contigo en la verdad. Pero también hay quienes, por su manera de hablar, de actuar, de sembrar discordia o crítica constante, terminan robándote
la alegría y apagando el fuego que Dios encendió en ti. Ser selectivo no es dureza, es discernimiento. Es reconocer que tu entorno influye en tu alma y que, como enseña 1 Corintios 15:33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cada vez que abres la puerta de tu corazón a alguien, le das entrada a tus pensamientos, a tu tiempo, a tus emociones. Si no cuidas quién ocupa ese lugar, pronto estarás agotado sin saber por qué. El mismo Jesús fue selectivo. Aunque amaba a todos, no todos estaban en su círculo íntimo. De los 12, hubo 3 a quienes llevó a momentos de revelación más profunda: Pedro, Jacobo y Juan. Y no porque rechazara a los demás, sino porque entendía que no todos estaban listos para cargar con ciertas verdades. Aún Pablo, en su caminar misionero, supo apartarse de quienes no caminaban en unidad de propósito. No se trata de juzgar, sino de examinar con honestidad. ¿Esa persona te acerca más al Señor o te aleja de Él? ¿Te edifica o te desgasta? ¿Respeta tu caminar o constantemente menosprecia tu fe, tus límites, tu llamado? Proverbios 13:20 lo dice claramente: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y esa palabra es más vigente hoy que nunca, porque vivimos rodeados de voces, de opiniones, de personas que parecen querer tu bien, pero siembran duda, temor, desorden. No todos deben tener acceso a tu mesa, ni todos deben influir sobre tus pensamientos. Cuidar tu entorno es cuidar tu alma. La ciencia podrá confirmarlo, pero la palabra lo ha dicho desde siempre. El alma se contagia. La fe se aviva en comunidad, pero también puede enfriarse cuando estás rodeado de incredulidad, de quejas, de manipulación. No es crueldad alejarse de quien no quiere cambiar. Es obediencia a la voz del Espíritu que te llama a vivir en paz. Romanos 12:18 nos exhorta: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero eso no significa tolerar constantemente la destrucción emocional. Elige bien a quienes permites cerca, no por miedo, sino por amor al propósito que Dios tiene contigo. Rodéate de quienes oran contigo, de quienes te confrontan en amor, de quienes celebran tus victorias y lloran contigo en las derrotas. Si hay relaciones que solo traen caos, culpa o manipulación, suéltalas sin condena, pero con convicción. No necesitas estar rodeado de muchos, solo de verdaderos, aquellos cuya presencia es reposo, cuyas palabras son aliento, cuya fe fortalece la tuya. Porque como dice Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Con el tiempo verás el fruto, tendrás más claridad, más gozo, más espacio en el alma para lo que realmente importa. No perderás energía en discusiones sin sentido ni en vínculos que solo consumen. Vivirás desde la libertad que Cristo compró para ti, y sabrás que no fuiste llamado a cargar con la amargura de nadie. Fuiste llamado a amar, a edificar, a florecer en el lugar donde Dios te plantó. Pero para eso necesitas tierra buena a tu alrededor. Personas que te animen a ser quien Dios te llamó a ser. Sé cuidadoso con tu tiempo, con tu atención, con tu energía. Tu corazón te lo agradecerá, y tu espíritu también, porque cuando eliges a conciencia con quién caminar, no solo cuidas tu paz, estás construyendo el entorno donde el propósito de Dios puede crecer con fuerza y sin estorbo. Esa es la diferencia entre simplemente sobrevivir o verdaderamente florecer. La elección, como siempre, está en tus manos. Número 15. La gratitud es un arma poderosa contra la ira. Cuando el enojo comienza a encenderse en el corazón, todo se vuelve estrecho. La mente se fija únicamente en la herida, en la ofensa, en esa palabra que dolió más de lo que esperabas.
Es como si el mundo se redujera al momento de la injusticia y todo lo demás quedara en segundo plano. Pero el Señor nos ha dado una salida, una llave que abre la puerta de ese encierro interior, la gratitud. No es solo una actitud bonita, es una herramienta espiritual. El salmista lo entendía cuando escribió en Salmo 103:2: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque cuando uno recuerda lo que Dios ha hecho, el enojo pierde fuerza. Cuando estás enojado, el enemigo te quiere enfocar en lo que te falta. No me respetan, no me valoran, no hacen lo que deberían. Pero cuando activas la gratitud en tu espíritu, cambias de lente. Ya no miras lo que te falta, sino lo que ya tienes. Cambias la carencia por la bendición. Empiezas a recordar que tienes vida, que aún respiras, que hay alguien que te ama, que Dios sigue sosteniéndote. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, sacude el alma, porque no puede crecer la ira en un corazón que alaba. No puede permanecer la queja donde hay alabanza. Como decía el profeta Habacuc en medio de su angustia: aunque la higuera no florezca con todo, yo me alegraré en Jehová. Habacuc 3, 17, 18. Cuando la ira intente levantarse, detente, cierra los ojos, respira y pregúntate: ¿qué puedo agradecer en este preciso instante? Tal vez es algo sencillo: el pan sobre la mesa, la sonrisa de un nieto, una promesa cumplida, una canción que tocó tu alma. No importa el tamaño, lo que importa es dirigir tu corazón hacia el cielo. Esa dirección lo cambia todo, porque la gratitud calma el alma, aquieta la tormenta interior, limpia la visión nublada por el enojo y permite ver con claridad espiritual. Recordemos a Pablo y Silas en prisión, golpeados, encadenados, heridos, y aún así, a medianoche, comenzaron a cantar himnos a Dios. No porque no tuvieran motivos para enojarse, sino porque sabían que la gratitud libera cadenas más fuertes que el enojo. Y así fue. La tierra tembló, las puertas se abrieron y el carcelero fue salvo. Hechos 16, 25, 34. Porque donde hay gratitud, hay poder. No necesitas negar lo que sientes. Dios no te pide que ignores tu enojo, sino que lo entregues, que lo transformes. Puedes comenzar cada día con una oración de gratitud. 3 cosas, solo 3, por las que alabar a Dios. Y cuando llegue el conflicto, vuelve a esa lista, añade una más. Tal vez esa dificultad te está enseñando a tener paciencia, a perdonar más, a depender menos de la aprobación humana. Incluso eso es motivo para dar gracias, porque como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Con el tiempo, esa práctica se vuelve parte de ti. La gratitud ya no es un esfuerzo, es una reacción natural. El enojo vendrá, pero tú sabrás a dónde mirar, no a la ofensa, sino a la cruz, no a lo que duele, sino a lo que salva. Porque donde hay gratitud, hay perspectiva, y donde hay perspectiva, hay sabiduría. No se trata de reprimir la ira, sino de responder con madurez espiritual, de enfocarte en lo que sí tienes, en lo que sí permanece, en lo que sí sostiene. Si esta palabra ha tocado tu corazón, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. Cuéntame, ¿por qué eliges hoy la gratitud en medio del enojo? ¿Qué decisión vas a tomar diferente después de este mensaje? Leer tu testimonio no solo me anima, también puede bendecir a alguien más que lo necesita. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos cada semana con una nueva palabra que fortalece el alma. Gracias por llegar hasta aquí, por abrir tu corazón, por caminar con nosotros en esta jornada de fe. Que la paz del Señor te acompañe donde quiera que vayas. Nos vemos en el próximo video y recuerda, no estás solo, Cristo camina contigo.